En la noche del 30 al 31 de octubre de 1501, en el Palacio Apostólico del Vaticano se celebró una cena festiva. El motivo fue la conmemoración de una gran festividad católica, el Día de Todos los Santos, y la celebración fue bastante ascética. Medio centenar de damas galantes desnudas se arrastraban por el suelo recogiendo castañas. Toda su ropa había sido vendida en una subasta improvisada y a continuación habían colocado candelabros con velas en el suelo y habían esparcido castañas por toda la sala. Una vez que las mujeres terminaron de recoger todas las castañas, comenzó una orgía y por cada hazaña las damas galantes entregaban sus castañas a los machos como recompensa por el logro sexual. El ganador era aquel que acumulaba más castañas y, en fin, a los vencedores se les otorgaban regalos valiosos y títulos de los más destacados, según el criterio del anfitrión de la velada. ¿Quién era ese anfitrión? Se trataba del ex cardenal, un hombre apuesto y adinerado, comandante del ejército papal y además hijo del papa Alejandro VI, Cesare Borgia. Era tan atractivo que, según se decía, era modelo ocasional para representar a Cristo en las pinturas. Estaba casado, pero las malas lenguas aseguraban que tenía una inclinación por su hermana antes que por su esposa, y su lema era o César o nada. El banquete de las castañas era una de sus travesuras más inofensivas que su papá toleraba, y como ya habrán deducido, hoy profundizaremos en estas travesuras, en las de una familia conocida como los mayores envenenadores, intrigantes y asesinos, los Borgia. Me llamo Julia, bienvenidos al canal histórico. Antes de hablar sobre la familia Borgia, aclaremos un poco la base sobre la que se construyó su poder. Después de la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, las tierras italianas se convirtieron en un mosaico de principados y ciudades-estado como Venecia, Génova, Florencia, Ferrara y demás. Italia se unificó como nación solo en el siglo XIX y antes de ese momento todos estos estados a menudo estaban en conflicto entre sí. Las ciudades-estado más poderosas incluso tenían su propia flota naval y comercial, siendo las más destacadas las de Venecia y de la República de Génova, que desde el siglo X hasta el siglo XVI controlaron muchas rutas y ofrecieron apoyo militar, logístico y financiero a diferentes países y movimientos como las cruzadas, sobre lo que ya hablamos en el episodio dedicado al tema. Y hay que señalar que precisamente durante las cruzadas estas dos flotas lograron enriquecerse. En el episodio sobre el sultán Solimán también mencionamos que si había alguien con quien los otomanos no se peleaban, eran los comerciantes italianos. Mantenían relaciones de colaboración y precisamente ellos eran una fuente clave de información para los otomanos sobre Europa, así como para los europeos sobre el mundo otomano. Y por supuesto, la historia de la Italia postromana está marcada por una constante sucesión de campañas militares entre los principados. Y en este contexto, las ciudades y ducados necesitaban contar con su propio ejército. Pero era bastante complicado enviar constantemente a los ciudadanos comunes a la guerra, ya que estos tenían sus propias ocupaciones cotidianas, por lo que los gobernantes con el tiempo empezaron a contratar mercenarios, y no solo para luchar contra los vecinos, sino también para reprimir sus propios ciudadanos, especialmente a los campesinos. Para el siglo XIV, muchos de ellos eran arrendatarios libres de tierras pertenecientes a la nobleza, magnates urbanos y monasterios. Cultivaban estas tierras a cambio de una parte de la cosecha, entregando la otra parte a los propietarios, y no se les podía llamar agricultores ricos. No existía una ley unificada que protegiera a los campesinos y sus derechos, y por lo tanto, dependiendo de la región y del propietario de la tierra, la parte de la cosecha que podía quedarse el campesino y el tamaño del impuesto que debía pagar variaban, lo que a menudo dejaba al campesino en la pobreza. Como se sabe, la demanda crea la oferta y en el siglo XIV aparecieron los famosos condottieros que reclutaban ejércitos y los dirigían.
Es decir, nacieron las compañías militares privadas. El condottiero llegaba al gobernante de alguna provincia y le decía: tengo 300 soldados, ¿le gustaría a usted firmar un contrato con nosotros? Firmaban el contrato y, dependiendo de la situación, defendían la ciudad, atacaban a un vecino, cortaban las rutas comerciales, etc. Y como todos los caballeros medievales, claro que se dedicaban al saqueo de estas ciudades y a los placeres asociados con los lugareños. Los condottieros eran utilizados en todas partes y a menudo traicionaban a sus empleadores. Era completamente normal que un ejército de mercenarios comenzara la guerra luchando en un bando y la terminara en el otro, según quien ofreciera más. Y no solo se trataba de dinero, sino también de títulos. Cada condottiero deseaba obtener un título nobiliario y si les presentaba la oportunidad, no dudaban en cambiar de bando. Por ejemplo, el fundador de una de las más famosas familias italianas, la familia Sforza, Giacomozzo Attendolo, comenzó como soldado mercenario y luego condottiero. Se unió a un ejército mercenario a los 15 años y era conocido por su extraordinaria fuerza física, lo que le valió el apodo Sforza, que significa esfuerzo, y más tarde se convirtió en el apellido de su familia. Estuvo al servicio de Milán, Florencia, Ferrara y Roma. El Papa le otorgó la ciudad de Cotignuolo y luego sirvió en Nápoles, donde su hijo Francesco fue educado en la corte real. Y este mismo hijo Francesco continuó el legado de su padre, luchó por diferentes gobernantes, obtuvo ciudades y tierras de ellos, se convirtió en señor de estas provincias y finalmente en 1450 alcanzó el título del duque de Milán. Y los descendientes de esta familia también aparecerán más tarde en nuestra historia. Claro que no todos los condottieros tuvieron tanta suerte, pero su carrera ideal era más o menos así. Y era un gran honor servir al Papa, porque el Papa era prácticamente la fuerza principal de las tierras italianas. Hoy en día el Estado Pontificio está limitado a los confines del Vaticano, pero en la época del Renacimiento los dominios papales atravesaban la bota italiana por la mitad y aspiraban a ser el estado central de la península. Y por eso el Papa también tenía un ejército que, según se decía, era un poco más amable que los demás. Al final eran servidores de la Iglesia, pero seamos objetivos, se dedicaban a los mismos vicios que los demás mercenarios. Además, los papas medievales y los de la época del Renacimiento eran tramposos, intrigantes y a veces incluso asesinos. La santidad y la piedad convivían tranquilamente con los vicios y la desmesura, gobernaban como reyes y vivían como tales. Y al igual que los reyes, también tenían sus herederos, aunque estos eran oficialmente considerados sobrinos, no niños, lo que también era aceptado por todos. Así, en el siglo XV en el Vaticano se libraba una lucha constante entre diferentes familias por el poder sagrado. Los miembros de estas familias eran cardenales, obispos y papas, y los más poderosos eran los clanes italianos, porque originalmente se consideraba que el papa debía ser únicamente italiano. Y sin embargo, los extranjeros no dejaban de intentar llegar al trono papal, y los Borgia eran precisamente esos extranjeros. La familia Borgia provenía de España, de la región de Valencia, y ahí llevaba el apellido Borja. En el siglo XIII, tras la expulsión de los moros de esta región de Valencia, el rey Jaime I, el Conquistador, repartió las tierras conquistadas entre sus caballeros, y a uno de estos caballeros, a Esteban de Borja, le asignaron la localidad de Játiva, y ahí se estableció con su familia. Los Borja fueron ganando influencia en la región y a mediados del siglo XV Alonso Borja adoptó el estado eclesiástico, se convirtió en obispo de Valencia y gracias a sus contactos en la corte aragonesa junto con el rey Alfonso V de Aragón, se trasladó a Nápoles. Y como resultado de la hábil política y diplomacia de ambos, el rey aragonés
consiguió Nápoles como parte de sus dominios, mientras que Alonso Borja recibió el título de cardenal y en 1455 fue elegido papa bajo el nombre de Calixto III. Él adapta su apellido al estilo italiano, Borgia, y no pierde tiempo en su tarea. Siguiendo la vieja tradición papal, él comienza inmediatamente a fortalecer el poder de su familia y otorgar tierras y títulos a sus compatriotas. Y el que estaba más interesado en avanzar en su carrera era su sobrino de 25 años llamado Rodrigo Borja o Borgia, a quien el Papa nombró cardenal. Sin embargo, Calixto III no permaneció mucho tiempo en el cargo. 3 años después, en 1458, él murió y muchos de sus familiares regresaron a España temiendo ser víctimas de intrigas italianas y luchas por el poder sagrado. Pero el joven cardenal Rodrigo se quedó y comenzó a maniobrar entre estas casas italianas, destacando como un administrador astuto. Sí, el cargo le llegó fácilmente, pero el talento también está en saber mantener lo que uno ya tiene en su poder. Y a diferencia de los demás protegidos papales, él no tenía intención de desprenderse de lo que había conseguido y no se apresuraba a regresar a España. Solo en 1472 visitó brevemente su propia diócesis, la valenciana, para reunirse con el hijo del rey de Aragón, Fernando, y entregarle de parte del Papa Sixto IV el permiso para su matrimonio con la parienta Isabel de Castilla, que ya había tenido lugar 3 años antes. Pero ahora toda su energía, toda su vida y su atención estaban centradas en el Vaticano. Rodrigo logró mantenerse al lado de 3 papas sucesivos y a finales del siglo XV, durante el papado de Inocencio VIII, ya poseía una enorme autoridad en estos territorios. Y pues en 1492 Inocencio VIII muere y hay 2 principales pretendientes para su puesto, Giuliano della Rovere y Ascanio Sforza. Ambos pretendientes provenían de las familias italianas, de las casas italianas, por lo que se les vaticinaba la victoria. Pero Rodrigo Borgia, que en ese momento tenía 61 años y era mayor que los demás, también aspiraba al puesto. Se convoca un cónclave de cardenales, los encierran en la Capilla Sixtina del Vaticano para que, aislados, tomaran la decisión. E inesperadamente Ascanio Sforza retira su candidatura y apoya a Rodrigo Borgia. Siguiendo su ejemplo, los demás cardenales hacen lo mismo y Rodrigo Borgia se convierte en el nuevo papa y toma el nombre de Alejandro VI. Sobre cómo logró la victoria se comentaban diversas versiones. En su mayoría se suele creer que Borgia sobornó a los cardenales, algunos con dinero, a otros con promesas de títulos para sus familiares. En ese momento Rodrigo Borgia comprendía muy bien la política del Vaticano y sabía a quién prometerle un cargo, a quién darle tierras y a quién simplemente dinero. Pero hay que decir que seguramente Giuliano della Rovere también sobornara, ya que el soborno a los cardenales era algo normal en ese momento. Esto no justifica a Rodrigo Borgia y sin embargo hay que entender que era un pecado común, que generalmente se les recuerda solo a los ganadores. Y al parecer los sobornos de Rodrigo Borgia fueron más eficaces y por eso él ganó. Su competidor Giuliano salió inmediatamente de Roma rumbo a Francia temiendo por su vida. Aparentemente ya en ese momento Rodrigo Borgia tenía la fama de envenenador. Y el nuevo papa se dedicó con empeño a cumplir con sus deberes. Rodrigo Borgia, o ya Alejandro VI, había ocupado altos cargos durante muchos años y había demostrado sus cualidades administrativas, pues se convirtió en un papa igualmente competente. Comenzó con el hecho de que todos los martes otorgaba audiencias a cualquier habitante de Roma, escuchando sus quejas, pues se le consideraba no solo cabeza de la Iglesia Católica, sino también gobernante de Roma. Juzgaba con su tribunal apostólico y trataba de demostrar a los habitantes de Roma que era su defensor. Durante el mandato de su predecesor, la ciudad se había convertido en un centro de bandidaje y alrededor de 200 romanos morían cada día de manera violenta. Alejandro VI comenzó a ahorcar con firmeza a todos los bandidos capturados,
destituyó a los jueces más corruptos y creó nuevos puestos, nuevos cargos de supervisores para mantener el orden. Además comenzó a embellecer Roma. Hay que entender que todos estos antiguos edificios que ahora se encuentran en Italia, en esa época también estaban ahí, solo que no eran piezas de museo y nadie se encargaba de su conservación. Eran ruinas a las que los romanos iban a sacar alguna columna o material de construcción para sus necesidades, así que Roma era una ciudad peligrosa, antigua y sucia, con muchos problemas de higiene e epidemias. Pero sorprendentemente, al mismo tiempo en el siglo XV, la época del Renacimiento comenzaba a florecer poco a poco y nacía la moda de todo lo hermoso, y esta moda se convirtió en parte de la política consciente de la época, lo cual comprendían todos los gobernantes. Fomentar las artes, atraer talentos, todo esto servía no solo para deleitar la vista, sino también fortalecía el poder y elevaba a las casas grandes sobre sus vecinos. Y por supuesto el Papa Alejandro VI, señor de Roma, también fue un mecenas. Él ordenó restaurar el castillo de Sant'Angelo, que había sido destruido en el siglo V por las tribus godas. Se redecoraron las paredes, los techos, se equipó el patio interior y se acondicionó para recibir los representantes de las casas más nobles. Asimismo, se llevaron a cabo los trabajos de restauración y embellecimiento en diversas iglesias, incluso el Vaticano fue renovado. Y claro, el Papa Alejandro VI también se ocupó de su propia magnificencia, ordenando la creación de habitaciones personales, los apartamentos de los Borgia decorados con frescos de los artistas más renombrados de la época. En cada sala se abordaba una temática distinta. En una sala se encontraban símbolos astrológicos, en otra escenas evangélicas y profetas del Antiguo Testamento. Lo científico y lo cristiano se entrelazaban entre sí en muchas obras de esa época, y esto no ocurrió por casualidad. El Renacimiento, que abarcó Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, fue quizás uno de los periodos más contradictorios en la historia europea. Para algunos representa la liberación del ser humano, el florecimiento del individualismo, una visión audaz del mundo, el auge de las artes y la emancipación del cuerpo. Para otros, el Renacimiento marca el inicio de los problemas de civilización europea, cuando el ser humano se aparta de la espiritualidad, deja de guiarse por la moral y pierde la fe. La ciencia comienza a ganar fuerza, cada vez más personas se vuelven alfabetizadas, aprenden a leer y ya no dependen de los clérigos para interpretar los textos sagrados, pues ahora pueden leerlos ellos mismos y interpretar según su entendimiento. Y además los libros ahora no solo hablan de la fe, sino también de la naturaleza, la ciencia y el ser humano. El individualismo transforma el arte, dando lugar al género del retrato secular. Surgen las obras de arte más sublimes y junto con ellas cambia el aspecto de las ciudades europeas. Aparece la literatura secular, emerge la danza, se desarrollan las disciplinas de las ciencias naturales y en general la vida comienza a tomar velocidad. El ser humano desarrolla un creciente interés por el mundo material en el que vive, celebra su belleza y busca reflejar las proporciones que encuentra en la naturaleza, incluso la belleza del cuerpo humano y el placer que este cuerpo puede brindar. Y los líderes espirituales, al igual que las demás personas, se ven atrapados en este torbellino donde la espiritualidad y la falta de moral comienzan a entrelazarse. Esta época da lugar a carreras controvertidas y triunfales, y la familia Borgia encajó perfectamente en esta nueva cultura política del Renacimiento. Se dice que el círculo cercano de los Borgia fue representado en muchas pinturas de esta época. Según las leyendas, una de las principales amantes de Alejandro VI, Giulia Farnese, a menudo posó como modelo para la figura de la Virgen María, y también se dice que fue representada en varios cuadros con unicornios, ya que este animal era el emblema de su familia. Lo mismo se comenta sobre los hijos de Alejandro VI, de quienes no se conservaron retratos oficiales, pero se cree que su extraordinaria belleza sirvió de inspiración
para las figuras retratadas en muchas obras de varios artistas. En general, Roma embelleció bajo los Borgia y Alejandro VI tuvo mucho que ver con ello, pero sus actividades nobles no le impidieron seguir una vieja tradición papal, asegurar las carreras de sus familiares, especialmente de sus hijos. Para el momento en el que se convirtió en papa, se sabe que ya tenía al menos 7 hijos, 3 hijos de las mujeres desconocidas y 4 hijos de su amante Vanozza dai Catanei. Y como un hombre atento y afectuoso, Alejandro VI se encargó de garantizar el futuro de todos ellos, tanto de los que ya habían nacido como de los que estaban por venir. Vanozza dei Catanei se convirtió en la amante de Rodrigo Borgia en 1469, mientras él era cardenal. Y a pesar de que el cardenal, conocido por sus múltiples amores, tenía relaciones con otras mujeres, ella fue su amante oficial durante 15 años y le dio 4 hijos, a quienes más tarde Rodrigo reconoció abiertamente y los consideró su verdadera familia. Estos hijos fueron Juan, Cesare, Lucrezia y Joffre. La relación de Vanozza con el cardenal Rodrigo Borgia era conocida, pero las normas sociales exigían que ella tuviera un esposo oficial, y al parecer al menos 2 maridos fueron elegidos por Rodrigo, basándose en sus intereses y consideraciones políticas. También se sabe que antes de conocerlo, Vanozza tuvo una relación prolongada con el cardenal Giuliano della Rovere, el mismo rival de Rodrigo Borgia por el papado, quien tras las elecciones y su derrota partió hacia Francia. Y esto en parte también explica el odio que Giuliano della Rovere sentía por los Borgia posteriormente. Vanozza estuvo casada 3 o 4 veces, ya que por alguna razón sus maridos morían. Su propiedad pasaba a la viuda y le buscaban un nuevo esposo. Y durante su tercer matrimonio su fortuna ya era considerablemente grande, incluso gracias a su intuición financiera y sus inversiones acertadas. Ella tenía 3 hoteles, varias casas residenciales y una casa de empeños. En resumen, no era tonta en absoluto y Rodrigo Borgia la valoraba. En 1481, a su solicitud, el Papa Sixto IV, el mismo que aprobó el matrimonio de los reyes católicos, emitió una bula en la que los 4 hijos de Vanozza fueron declarados sobrinos de Rodrigo Borgia, lo cual significaba el reconocimiento de su posición oficial. Sin embargo, al convertirse en papa, Rodrigo, ya conocido como Alejandro VI, decidió ocuparse un poco más de sus hijos llevándoselos con él, lo que provocó la ira de Vanozza, especialmente cuando él entregó a su pequeña hija Lucrezia al cuidado de su pariente española Adriana, quien al mismo tiempo era la suegra de su nueva amante, Giulia Farnese, y según la leyenda, la disputa entre Vanozza y esta española Adriana fue tan intensa que Vanozza casi la estranguló. Pero la decisión del Papa no podía ser discutida. Su relación se enfrió y Giulia Farnese se convirtió en la nueva amante oficial de Alejandro VI, ocupando este cargo durante unos 8 años. La llamaban Giulia la Bella y de ella, como ya he mencionado, se hicieron numerosos retratos, incluso por el propio Rafael. Gracias a su relación íntima, Giulia Farnese consiguió el cardenalato para su hermano Alessandro, a quien le empezaron a llamar el cardenal vientre femenino. Pero al otorgar honores, títulos y tierras a sus seres queridos, Alejandro VI hizo de sus hijos los más titulados y favorecidos. No se sabe con certeza quién era su hijo mayor de los reconocidos, Juan o Cesare. No obstante, desde su edad temprana, Rodrigo Borgia ya había planeado el destino para cada uno de ellos. Juan debía convertirse en gonfaloniero, el comandante del ejército papal, y desde su niñez lo preparaban para una vida secular y una carrera militar. Según el acuerdo entre Rodrigo y el rey aragonés Fernando, Juan recibió el ducado de Gandía y se casó con una dama de la nobleza, María Enríquez de Luna. Y ya después de que Rodrigo Borgia se convirtió en el Papa Alejandro VI, Juan llegó de España y asumió el importante cargo de gonfaloniero de la iglesia. Sin embargo, no era un guerrero destacado, entendía muy poco de asuntos militares y en las campañas siempre lo acompañaban generales más experimentados.
Mientras tanto, el otro hijo de Rodrigo desde su niñez soñaba con una carrera militar y con la gloria de César, y no estaba muy entusiasmado con el destino eclesiástico que su padre le había preparado. Al final, ¿qué iba a hacer él en el trono papal cuando su propio nombre era César, Cesare? Cesare Borgia nació aproximadamente en 1474 y desde su más tierna infancia fue colmado de dinero. Empezó a recibir ingresos aproximadamente a los 6 años de un monasterio en Valencia, donde figuraba como un notario papal. Cuando cumplió 8 y aprendió a contar, fue nombrado vicario del obispo y tesorero de la iglesia de Cartaga. Siendo estudiante de la Universidad de Pisa, Cesare obtuvo el cargo de notario general y obispo de Pamplona, y tras cada una de estas designaciones agradecía a su padre y continuaba con sus estudios. Era guapo, ambicioso y inteligente. Su tesis en Derecho Canónico en Pisa fue considerado la mejor de los años 80 del siglo XV. Y cuando su papá se convirtió en papá para todos los católicos, Cesare, de 18 años, ya ocupaba el puesto del arzobispo de Valencia y recibía ingresos de varios monasterios. Luego fue nombrado cardenal diácono y se le otorgaron varias diócesis más, y así se convirtió en el hombre más rico de su tiempo y uno de los más destacados entre las figuras nobles. Pero si la opulenta juventud de los hijos del Papa Alejandro VI puede despertar envidia, sea blanca o negra, la juventud de su hija Lucrecia solo provoca lástima. En la percepción de sus contemporáneos, ella se representaba como una verdadera demoníaca, maestra de venenos, amante de todos sus familiares y una bruja de belleza divina. Pero en realidad, desde temprana edad, solo fue una moneda de cambio en las intrigas de su padre. Nació en 1480 y, siendo una joven educada y refinada, a los 11 años ya estaba comprometida. Pero en cuanto Rodrigo se convirtió en papa, él anuló todos los acuerdos previos sobre el matrimonio de Lucrecia y comenzó a buscarle un nuevo prometido según sus nuevos intereses políticos. Al principio de su carrera papal, para él era importante agradecer a la familia milanesa de los Sforza, por lo que él casó a Lucrecia con el joven viudo Giovanni Sforza, quien en ese momento gobernaba la ciudad de Pesaro. Sin embargo, pronto la situación política cambió y las relaciones entre Giovanni y la familia Borgia se deterioraron. Se le sospechó de espionaje a favor de sus parientes milaneses contra los napolitanos, y cuando en 1496 Giovanni se negó a participar en la guerra del Papa Alejandro VI contra los Orsini, este decidió anular su matrimonio con Lucrecia. Como justificación, Alejandro VI pidió a su hija Lucrecia que se declarara virgen y afirmara que el matrimonio no había sido consumado debido a la impotencia de Giovanni, y Lucrecia siguió el orden de su papá. A nadie le sorprendió que la anterior esposa de Giovanni hubiera muerto en el parto, y cuando el indignado yerno se negó a reconocerse como impotente, Alejandro VI declaró: «Si eres capaz de tener una vida conyugal, demuéstralo ante testigos». Giovanni, aparentemente en estado de shock por tal descaro, tampoco aceptó esta propuesta, quizás temeroso que algo realmente pudiera salir mal ante los testigos. Además, su propia familia lo presiona, obligándolo a firmar esta humillante confesión, ya que en caso contrario, si el Papa anulara el matrimonio por su cuenta, tendrían que devolver el dote que se les entregó en la boda de Lucrecia. Por lo tanto, Giovanni firma la confesión de su impotencia y además de esa humillación, Alejandro VI declara que la anterior esposa de Giovanni, la fallecida, no estaba embarazada de él, sino de su amante. Así que en diciembre de 1497, Giovanni Sforza quedó fuera de juego sin haber consumado su matrimonio. Y sin embargo, al parecer alguien más sí había consumado a Lucrecia, y de manera bastante exitosa, porque poco después del divorcio, en la primavera de 1498, en la familia Borgia nació un bebé, al quien llamaron Juan. Sobre este niño se emitieron 2 bulas papales, una de las cuales afirma que es el hijo ilegítimo de Cesare, de una mujer desconocida,
y otra que es el hijo ilegítimo del propio Alejandro VI, de una misma mujer desconocida. Y hasta ahora no se puede decir con certeza de quién fue este niño. Circulaban rumores de que Lucrecia había tenido romance con un camarero del Papa, quien más tarde fue encontrado muerto, probablemente asesinado por Cesare, fuera por celos o por motivos de honor familiar. Y cabe mencionar que todos estos chismes sobre la relación íntima de Lucrecia con sus hermanos y con su padre no surgieron de la nada, fueron difundidos por su ofendido ex esposo, quien al divorciarse declaraba que sí había tenido frecuentes relaciones sexuales con su mujer, pero que el Papa romano le quitó a Lucrecia para aprovecharse de ella. Y el niño misterioso y las dos bulas sobre él solo reforzaban estos rumores. La propia Lucrecia no se quedó por mucho tiempo sin marido, rápidamente le encontraron uno nuevo, el joven Alfonso de Aragón, de 17 años, quien era pariente de los gobernantes de Nápoles, cuyo vínculo era importante en ese momento para Alejandro VI. Y decían que este joven era el hombre más amable en toda la ciudad imperial y que Lucrecia realmente amaba a este segundo marido. No obstante, solo vivieron juntos 2 años porque la política italiana era muy volátil. Y aquí hay que hacer una pequeña digresión y contar un poco más sobre esta situación política. Dado que en ese momento no existía una Italia unificada, no solo se producían enfrentamientos entre los habitantes de la península itálica, sino también las llamadas guerras italianas entre España y Francia, que buscaban establecer su dominio en la región. Estas guerras empezaron en 1494 y duraron hasta 1559, cuando se firmó el Tratado de Paz, consolidando la hegemonía de España. Y mientras tanto, al Papa Alejandro VI le tocaba maniobrar entre sus dos vecinos, firmando acuerdos y cediendo tanto a unos como a otros. Su territorio era regularmente invadido por tropas españolas, por tropas francesas, sitiaban y saqueaban ciudades, pasaban por Roma y le imponían sus condiciones. En algún momento su querido hijo Cesare incluso tuvo que ir a Francia como prisionero del rey francés Carlos VIII, aunque más tarde logró escapar. Al mismo tiempo, el propio Papa Alejandro VI también intentaba expandir sus dominios y unir Italia bajo su control. Y Nápoles, que era un codiciado botín para cada una de las partes en guerra, era importante para él, y por eso él casó a su hija Lucrecia con el joven Alfonso, bastardo del rey de Nápoles. Sin embargo, cuando Alejandro VI empezó a acercarse a Francia y a hacer algunas concesiones, Alfonso empezó a temer por su vida, y cuando Francia planeó invadir Nápoles y despojar a su familia del trono, abandonó Roma sin dudarlo y regresó a su patria, dejando a su esposa embarazada, quien 3 meses después, en noviembre de 1499, dio a luz a un niño. El rey de Nápoles se vio obligado a entregar a Alfonso de vuelta al Papa para no perder su apoyo, pero en realidad Alfonso temía por su vida con razón. La alianza con la debilitada familia real napoletana ya no era necesaria para la familia Borgia, al igual que el mismo Alfonso. Y en julio de 1500 se llevó a cabo el atentado contra él. Sufrió varias puñaladas, pero gracias a la ayuda de la guardia sobrevivió, y la propia Lucrecia se encargó personalmente cuidar a su esposo herido. No obstante, en la familia Borgia era costumbre escuchar a los mayores, y por eso, una noche de agosto, en sus aposentos, entró el mejor amigo de Cesare, su compañero valenciano Micheletto Corella o Miguel, con quien ellos se habían conocido en la Universidad de Pisa, y que ejecutaba encargos de asesinato para él. Micheletto pidió a las damas que abandonaran la habitación y luego estranguló al pobre Alfonso en su cama. Como podrán imaginar, Lucrecia no permaneció viuda por mucho tiempo. Inmediatamente la casaron con un nuevo Alfonso, Alfonso d'Este, heredero del ducado de Ferrara, y al principio los parientes de este nuevo Alfonso no deseaban en absoluto tener a Lucrecia en su casa, temiendo por alguna razón que ella le trajera mala suerte a su familia. Pero el Papa Alejandro VI otra vez le ofreció una gran dote y finalmente Lucrecia
se dirigió a la tierra natal de su nuevo esposo y se casó con él. Y para sorpresa de todos, ahí comenzó su vida tranquila. Ni Alejandro VI ni Cesare la molestaron más. Ella dio herederos a su esposo, se acercó mucho a su familia, ganó su confianza y tras la muerte del Papa Alejandro VI, este niño misterioso se mudó a vivir con Lucrecia como su medio hermano y fue ella quien se encargó de su educación. Se volvió bastante piadosa, financió la construcción de iglesias y monasterios y murió a los 39 años tras un parto. Por cierto, el bisnieto de Lucrecia fue el famoso duque Enrique de Guisa, político francés y líder de la Liga Católica, y primer y posiblemente principal amor de Margarita de Valois, apodada Reina Margot, quien era la heroína del primer episodio histórico en el canal. Pero volvamos a Cesare Borgia, cuya astucia quedó registrada en la historia. Desde su niñez él soñaba con una carrera militar y no abandonó sus metas. Adquiriendo audacia a los 23 años, Cesare decidió deshacerse del mayor obstáculo para su carrera militar, de su hermano Juan. Como ya sabemos, en 1496 Juan llegó de España y asumió el cargo del gonfaloniero de la iglesia. Pues un año después, Juan fue encontrado en el río Tíber, muerto. El Papa Alejandro VI estaba de luto y organizó una investigación para capturar y eliminar al asesino. Pero pocos meses después, la investigación fue suspendida porque el Papa encontró al asesino en la figura de Cesare Borgia. Entonces este hijo se convirtió en comandante del ejército papal y renunció su título de cardenal. Luego se casó con la noble francesa Charlotte d'Albret y obtuvo un ducado en Francia y gente para poner orden en los estados pontificios, y así comenzaron sus conquistas territoriales. Cesare sueña con convertirse en un gran gobernante y para sus conquistas necesita cada vez más dinero, el dinero que él pide al Papa y el Papa se lo proporciona. Y en estos años realmente mueren varias personas cercanas a la familia Borgia y su dinero pasa al Papa y luego cae en manos de Cesare. Si hay pruebas de su implicación en estas muertes, no hay. ¿Fueron los Borgia los únicos responsables de los envenenamientos en el Vaticano y Roma de esa época? Tampoco. Y sin embargo, fueron los Borgia quienes se convirtieron en el símbolo de la crueldad, la política inmoral y la despiadada sed de poder. Los Orsini, Sforza, Caetani, Colonna, todos los más nobles linajes de las tierras italianas se inclinan ante el Papa Alejandro VI. Algunos de los enemigos son asesinados, otros simplemente aterrados, y aún durante la vida de Alejandro VI, su familia adquiere la fama de envenenadores. Según las leyendas, el Papa envenenaba a sus invitados con vino o les apretaba firmemente la mano, clavando un anillo con púas con veneno en sus dedos y palmas. Fue marcado como un monstruo de la depravación, conviviente con su propia hija y un maniático asesino envenenador. Incluso aparecieron panfletos e imágenes en las que el Papa tenía cuernos diabólicos y patas de cabra. Su hijo Cesare, impulsivo y emocional, mataba a sus rivales sin pensarlo, fueran políticos o los amantes de sus amantes. Si alguien le desagradaba, podía fácilmente acabar en el fondo del Tíber o ser atravesado con un puñal dentro del mismo Palacio Vaticano. Al mismo tiempo, Cesare sabía cómo causar una buena impresión. Su apariencia no dejaba indiferentes a las mujeres, aunque en los últimos años siempre llevaba una máscara en el rostro, aparentemente debido a la sífilis de la que sufría. Se decía que conocía a todos los soldados de su ejército, tanto por el rostro como por el nombre. Conquistaba las ciudades que resistían a Roma, descubría conspiraciones en su contra y se enfrentaba a los condotieros rebeldes. El político y pensador italiano Nicolás Maquiavelo, quien lo conoció personalmente, lo veía como el unificador de Italia, y en su obra El Príncipe tomó la figura de Cesare Borgia como ejemplo del líder ideal.
a quien se le podían perdonar todos los pecados en aras de un objetivo noble. Sin embargo, Maquiavelo mitificó en gran medida la imagen de su personaje, exageró sus talentos y distorsionó los hechos para ajustarlos a su concepto. Por ejemplo, en El Príncipe, Maquiavelo atribuyó a Borgia la organización de una milicia popular en los estados pontificios, mientras que nosotros ya sabemos que en el ejército papal luchaban los mercenarios comunes. Y la idea de una milicia popular representaba un anhelo personal de Maquiavelo. Las intenciones del propio Cesare Borgia estaban lejos de ser nobles. Él buscaba solo el poder y la gloria de Julio César, adoptando como lema la frase o César o nada. Y en efecto no se detenía ante nada para lograr sus objetivos. En los 3 años siguientes, mediante una combinación de asedios, diplomacia y asesinatos políticos, Cesare Borgia logró unificar bajo su control casi toda Umbría, Emilia y Romagna, transformando los estados pontificios en un estado centralizado. En parte, los éxitos de sus conquistas se explicaban por el profundo descontento de los habitantes de esas tierras con sus propios gobernantes debido a su difícil situación económica, como ya he mencionado al comienzo de la historia. Y así para 1503 los Borgia estaban en la cima de su poder y parecían eternos. Pero en agosto de 1503 ocurrió otro banquete, esta vez en la villa del cardenal Adriano da Corneto, y en el festín estuvieron presentes Alejandro VI y Cesare Borgia. Poco después del festín, todos los invitados comenzaron a quejarse de dolores abdominales, vómitos y debilidad, incluso los Borgia. Y 2 semanas después del banquete, el 18 de agosto de 1503, el Papa Alejandro VI falleció a los 72 años de edad. Después de su muerte, su cuerpo se ennegrece, se hincha y despide un hedor, lo que alimenta rumores sobre un posible envenenamiento y, claro, sobre un castigo divino. Algunos dicen que el vino del banquete fue envenenado por los propios Borgia, pero hubo una confusión y ellos terminaron bebiéndolo también. Asimismo, se le acusó al anfitrión de la fiesta, Adriano da Corneto, y los historiadores más tediosos atribuyen todo a una epidemia de malaria que se estallaba en la región cada verano. En agosto la nobleza solía abandonar Roma y refugiarse en lugares menos pantanosos y calurosos, pero este año la presencia de 2 grandes ejércitos extranjeros, el español y el francés, obligó a Alejandro VI y a Cesare Borgia a quedarse en Roma. Sea como fuere, Alejandro VI muere, mientras que Cesare Borgia, envenenado o gravemente enfermo, queda al borde de la muerte. A través de sus leales, Cesare intenta influir en la elección del nuevo papa y lo consigue. El elegido es Pío III, un anciano enfermo pero plenamente leal a los Borgia. Y sin embargo, Pío III también muere 27 días después de su elección. Cesare se enfrenta a una gran dificultad. Él y su familia se habían ganado muchos enemigos en la lucha por recuperar las tierras que habían perdido. Incluso las casas italianas antes rivales se unieron en su contra. Y el mayor enemigo de los Borgia, el cardenal Giuliano della Rovere, que habían esperado su momento durante 11 años, regresa a Roma y se convierte en el Papa Julio II. Al principio, Julio II promete mantener a Cesare como gonfaloniero, ya que teme que sin él y sin su ejército, los venecianos conquisten las tierras unificadas. Pero ya en 1504 se retracta de sus palabras y ordena a Cesare que éste entregue todos sus dominios y renuncie al cargo. Y Cesare no tiene otra opción que obedecer y entregar todo. Él mismo huye a Nápoles, que está bajo el control español, pero los españoles no quieren enemistarse con el nuevo papa, así que lo arrestan y lo envían a Valencia, a la fortaleza de Chinchilla. Y por la ironía del destino, fue la primera vez que el ex arzobispo visitó su antigua diócesis. Ahí, la esposa de su hermano Juan, María, lo acusa del asesinato de su marido, y tras un intento de fuga, Cesare es trasladado a Castilla, al castillo de la Mota. Por su parte, la nobleza castellana, enemiga del rey aragonés Fernando,
En octubre de 1506 le ayuda a escapar y entonces Cesare se dirige a Navarra porque su gobernante, Jean d'Albret, es hermano de su esposa Charlotte. La disposición de los matrimonios dinásticos da sus frutos y en Navarra Cesare es recibido cálidamente. Jean d'Albret lo nombra comandante de su ejército y lo envía a sofocar una rebelión en una de las regiones. Y parece que este joven y astuto Borgia otra vez se libró sin consecuencias y ahora, con su astucia y audacia, regresaría a Roma y lo arreglaría todo. Pero no, la suerte finalmente lo abandona y en marzo de 1507 Cesare Borgia muere en su primer combate. En términos generales, la familia Borgia estuvo en el poder muy poco tiempo, solo 11 años. No se puede comparar con los Habsburgo. Y sin embargo, durante estos 11 años causaron tanto daño a su entorno cercano y lejano que todos los odiaban y se tejían sobre ellos las leyendas más aterradoras que posteriormente los escritores, con el entusiasmo característico, retomaron. Está claro que las personas como el primer marido de Lucrecia de la familia Sforza y el Papa Julio II de la familia de la Rovere contribuyeron a esta mala fama y además, a diferencia de las familias italianas pecadoras de la época, los Borgia eran extranjeros, eran españoles y no tenían un apoyo real en Roma. Pero es poco probable que la historia haya sido injusta con los Borgia y los haya calumniado. La cruel política del Papa Alejandro VI y los escándalos que acompañaron su presencia en el Vaticano minaron gravemente la autoridad del papado y prepararon el terreno para la reforma, poniendo en riesgo tanto el poder papal como la unidad de los católicos. Al convertirse en el nuevo Papa, Julio II declaró: «No viviré en las mismas habitaciones donde él profanó la Santa Iglesia, usurpando el poder papal con la ayuda del diablo. Prohíbo, bajo amenaza de excomunión, hablar o pensar nuevamente en los Borgia. Su nombre y su memoria deben ser olvidados, deben ser borrados de todos los documentos y su gobierno debe ser destruido. Todos los retratos de los Borgia deben ser cubiertos con crespón negro, todas las tumbas de los Borgia deben ser abiertas y sus cuerpos enviados de vuelta a donde vinieron, a España». Una declaración bastante emocional, como se dice, lo dijo impulsivamente, pero los apartamentos de los Borgia realmente fueron cerrados hasta el siglo XIX. 100 años después, en 1610, los restos de Alejandro VI, al igual que los restos de su tío Alonso, el Papa Calixto III, fueron trasladados de la Basílica de San Pedro a la Iglesia Nacional Española de Santiago de Montserrat. Los restos de Cesare Borgia al principio fueron enterrados bajo el altar de la Iglesia de la Virgen María en la ciudad española de Viana, en Navarra. Y sin embargo, esta tumba no permaneció mucho tiempo, ya que en el mismo siglo, en el siglo XVI, un obispo de Calahorra, cuya diócesis incluía la parroquia de Viana, consideró un sacrilegio la permanencia de los restos de este personaje en un lugar sagrado. Ordenó sacarlos y enterrarlos frente a la iglesia en plena Rúa Mayor para que, como pago por sus culpas, los hombres y las bestias pisotearan sobre su tumba. Es interesante que en el siglo XIX el escritor Prosper Mérimée utilizó esta historia para el personaje de Don Juan Maraña en su novela Las ánimas del purgatorio, que también fue enterrado a los pies de la iglesia como un castigo para sus pecados. Es una novela muy interesante que yo leí en mi juventud. Pero como entendemos, los Borgia no desaparecieron, con tantos hijos era prácticamente imposible, y además el hermano de Cesare Borgia, el mismo Juan, cuyo cuerpo fue sacado del río Tíber, había dejado hijos legítimos, y fue precisamente a través de esta línea que los Borgia continuaron su existencia. Y así la familia regresó a su España natal con su apellido original, Borja, donde poseían el ducado de Gandía. En la ciudad española de Valencia se encuentra el Palacio de los Borja, que está en el centro histórico de la ciudad y que era utilizado como su residencia. Y lo más interesante es que el bisnieto de Alejandro VI, Francesco o Francisco, nacido en 1510,
También siguió la senda eclesiástica, se hizo monje, luego ingresó a las órdenes de los jesuitas y en 1610 fue canonizado, es decir, el bisnieto de la pura maldad se convirtió en el santo, lo que es una conclusión notable en la historia de esta familia. Y sin embargo, los Borgia aún no se asocian con la santidad porque los pecados de los padres fueron más poderosos. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos en la próxima historia.